poder tener comunión. ¿Ya se saludaron unos a otros? ¿No? Dios los bendiga a todos y qué bendición poder en esta mañana tener comunión a través de tu palabra. Quiero que vayamos a nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. La vida de un creyente. Amén, hermanos. Hoy he titulado este mensaje Hogares que reflejan a Cristo. Hogares que reflejan a Cristo. Hogares que reflejan a Cristo. Y por eso vamos a estar estudiando en detalle este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Pues vemos que la cultura griega era una cultura muy depravada, inmoral, y lo que sí debería hacer la iglesia era reflejar a Cristo en medio de sus hogares. Y nosotros como creyentes tenemos ese reto de reflejar a Cristo en nuestros hogares, en medio de un mundo depravado. Y por eso mire lo que dice esta carta de Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sana y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a ver. Padre Celestial, en esta mañana, hoy alrededor de tu palabra, entendemos, Señor, esa gran, enorme responsabilidad que tenemos como familias cristianas de reflejar un mundo depravado, un mundo corrupto, el verdadero amor de Cristo con la iglesia. Por eso en esta mañana, ayúdanos y aliéntanos con tu palabra a tener esa fuerza, ese esfuerzo, esa dedicación constante a obedecer tus mandatos. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bendición, hermanos. Como les decía, he titulado este mensaje Hogares que reflejan a Cristo. Y nuestros hogares deben reflejar la evidencia de nuestra sujeción a Cristo, como les he dicho antes. El hogar es la primera institución creada por el Señor. Recuerde eso, es el reflejo de amor de Cristo por la iglesia. Y esto nos coloca en un privilegio por la idea que Dios tiene del matrimonio. Cuando un hombre se casa con una mujer y forma una familia, hay disfrute, alegrías, pero también retos y pruebas. Esto nos deja ver la gran responsabilidad y cómo respondemos frente a esos desafíos cuando lleguen. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué mandatos encontramos? ¿Dónde encontramos su consejo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo y por qué debemos obedecer frente a esos principios? También de qué nos protegen y qué bendición tenemos al aplicarlos en nuestro hogar. Si estoy obedeciendo o estoy recibiendo consecuencias
de tomarlo un poco. Y recordemos, su propósito o el propósito de Dios en los hogares es que vivan cumpliendo esa meta principal, que es glorificarle a Él. Esa es la meta principal del matrimonio, que sea conocido y exaltado. Cuando una sociedad corrupta y depravada vea nuestros matrimonios, se pregunten, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto de su bendición? Aún en medio de las pruebas y dificultades que viven, perseveran, persisten. El hogar, hermanos queridos, el hogar, la esposa y el esposo son esas personas en las cuales reflejan el glorioso evangelio. Cuando una mujer respeta y ama a su esposo, cuando un esposo honra a su esposa y sirve a sus hijos a la manera que Cristo lo hizo. Alguien dijo algo que no olvidar. Probablemente muchos leerán la Biblia solamente a través del testimonio de los verdaderos creyentes. Nunca abrirán las páginas de la Biblia, pero sí verán la vida de los creyentes y será la única Biblia. Hermanos, eso nos lleva a tener una enorme responsabilidad como hijos de Dios. Entonces, esta mañana, como lo veíamos, ya lo veíamos anteriormente, la sujeción. Inicialmente veíamos que la sujeción Dios la establece para que nosotros tengamos una autoridad suprema. Si alguien no obedece a esa autoridad, se está revelando primeramente delante de Dios. Y todos nosotros estamos sometidos al Señor y nos sometemos los unos a los otros. Mira lo que dice el versículo 21. Está la autoridad suprema. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Inicialmente debemos recordar que cada uno de nosotros, Dios estableció una autoridad. Y cuando nos revelamos frente a esa autoridad, nos estamos revelando ante esa autoridad suprema, que es Dios. Y lo primero que le dice a los hogares, a la pareja, le dice que sométase juntos los unos a los otros, en el temor de Dios. Primero que lo recordemos. Pero vamos a hablar primero a las esposas. Qué bendición. Recuerde que cuando usted está escuchando la palabra de Dios no pueden haber codazos, ni nada. Vamos a hablar primero a las esposas y después vamos a hablar a los esposos. Y lo que dice la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Y voy a tocar 3 puntos importantísimos para los mandatos de la esposa y 5 puntos, voy a hacer más duro con nosotros los hombres, a los mandatos del esposo. Y que sea esto de mucha bendición para su hogar y quizás para una familia que usted esté aconsejando. ¿Sí? Primero, si usted quiere tener un hogar que refleje a Cristo, si usted quiere realmente tener un hogar que refleje a Cristo, sujétese sin condiciones. Sujétese sin condiciones. Hermanas, mira lo que dice la palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es interesante. ¿Es un amor qué? Incondicional. Los maridos, o mejor, los matrimonios de esta sociedad ven esta palabra como una violación a los derechos de la mujer. ¿Cierto? ¿Y cómo así que someterse? Dicen, no, las mujeres hoy en día ya no. Yo me someto pues si tú me amas. Yo cedo si tú cedes. Yo te sirvo si tú me amas realmente. Si tú me sirves. ¿Sí? Si tú me incumples, yo te incumplo. Y así, etc. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué significa esa palabra? Sujetos. Y cuando uno ve en el original esta palabra, con gustazo, es realmente sí, estar bajo, sometido, sumiso, estar bajo autoridad, obedecer. Pero mira que Pablo lo utiliza en un contexto, o mejor se utiliza esa palabra en un contexto militar. Cuando las tropas se están preparando para una batalla y, y lo que hace el capitán es animar a sus tropas para que estén bajo autoridad, para que en un mismo hombre, en un mismo sentir, puedan que lograr la victoria frente al ataque enemigo. ¿Sí?
Y lo que esta palabra significa estar que bajo autoridad. Y la realidad es que sí, nuestros hogares están bajo fuego cruzado. ¿Cuánto lo creen? Están bajo guerra en la cual quiere que dispararnos indiscriminadamente contra los hogares que Dios estableció. ¿Y cómo los ataca? Con inmoralidad, homosexualismo, depravación, esclavitud financiera, esclavitud tecnológica, y todo porque motivados por el orgullo y la codicia. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol es que el hombre de Dios, un hombre piadoso, dotado con las armas espirituales, se pone el casco y levanta sus ojos y mira con sus binoculares ahí enfrente a la guerra, en la cual está enfrentando su familia. Y le dice a su esposa, quédate abajo, yo tengo que enfrentar esta batalla. ¿Guiado por qué? Por su capitán. ¿Guiado por qué? Por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Instruido y enseñado por su más glorioso vencedor, Cristo el Señor. Nuestro capitán supremo está dirigiendo a esos varones. ¿Para qué? Para que asuman la guerra, asuman la autoridad como padres, para proteger a su familia. Y esa es la idea de lo que cada uno de nosotros debe tener como hombres, pero también las mujeres, como mujeres, viendo esta guerra que hay en medio de este mundo depravado y lo que sufren nuestros hijos, nuestras familias. Porque la pregunta es, cuando Dios habló a María, recuerden, es una ilustración interesante, cuando Dios habló a María que iba a tener un bebé, Cristo Jesús, ¿cuándo le volvió? Después, ¿con quién habló? Con José. Y es interesante pensar eso, ¿por qué no habló con María? Y le empezó a guiar todo lo que tenía que hacer. No, ¿habló con quién? Con el hombre, varones de Dios. Es una responsabilidad de nosotros guiar a nuestra familia. Y eso es lo que debemos pensar, esa responsabilidad que tenemos. Pero en este sentido, cuando ella se sujeta a las órdenes de su esposo, está diciéndole, mira, tú eres el puesto por el Señor, para que me protejas, para que me proveas, para que me ames, para que me disciplines, etc. Y eso está incluyendo un ruego de oración en el corazón de ella. No es que ella tome la posición del hombre, no. Cuando ve que el hombre de pronto está siendo indiferente a este llamado al Señor, ¿qué debe hacer la esposa? Piedad. Orar, animarle a que reflexione al llamado del Señor piadoso. ¿De qué? De que ejerza el liderazgo en el hogar. No que ocupe ese lugar, no, sino que ore por él, que interceda, pero que también lo anime a que ocupe el rol que Dios estableció en el hogar. Entonces, segundo, entonces primero, recuerde, sométase porque él está bajo autoridad, cumpliendo para proteger, como un soldado que está peleando por su familia. Segundo, si ustedes, esposas queridas, quieren tener un hogar que refleje a Cristo, segundo, mujer no usurpe el lugar de su esposo. Ya lo digo. Mira lo que dice el versículo 23, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Qué hermoso pensar en esto. Subraya ahí, porque el marido es ¿qué? Cabeza. Cabeza. Aquí digo que cuando hay dos cabezas, es que un monstruo. Cuando no hay cabeza, está muerto. Pero el deseo de Dios es que el hombre ocupe su lugar, que ocupe el lugar que Dios le dio. Y tristemente muchas esposas tratan a sus esposos como niños, respetándoles, tomándoles en poco su autoridad. Y en muchos casos hay mujeres que tienen mucho más capacidad que sus propios esposos. ¿Sí? Lo digo por mi propio caso. Hay muchas cosas en las cuales ella es superior. Pero ¿sabe qué? Ella es superior a mí, siendo que mujer.
yo soy superior a ellos siendo hombre. Y es algo hermoso. Y en muchas, de pronto ya puede ser hasta más elocuente para hablar. Pero es interesante que ella en su elocuencia o en su ayuda, en su formación, me ayuda a mí a mejorar en aquellas áreas en las cuales se me dificulta. Pero nunca ocupa el lugar que Dios estableció para mi persona, en el caso de los varones. Y eso debe animarles a ustedes, hermanos, a buscar la dirección del Señor, cómo hacer, cómo invertir, cómo ayudar a su esposo a que él crezca también y que ocupe el lugar que Dios colocó. Y bueno, y algo para resaltar, no es que el hombre sea más que la mujer. En cuanto a valores, somos iguales delante del Señor. Mira lo que dice Gálatas 3:28, porque quiero que usted salga de aquí pensando, no que usted es más ni que él es más, sino que todos somos iguales delante del Señor. Tenemos habilidades diferentes. Mira lo que dice acá en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y esto nos debe animar, amén. Que aunque somos diferentes, somos ¿qué? Uno. Uno. Nuestros hogares deben reflejar la bendición del Señor. Cuando una mujer está sumisa a su esposo, muchos van a gritar desde afuera, pues yo quiero. Sus hijos van a decir, yo quiero someterme a Cristo como mi esposa, o mejor, como mi mamá lo hace a mi papá. Hermosos. No ocupa el lugar. Nosotros no ocupamos el lugar de Cristo, ¿cierto que no? Cristo es la cabeza. Nosotros somos ¿qué? Su cuerpo. Y aunque el cuerpo puede tener muchas funciones, ¿sí? Puede caminar, puede palpar, puede abrazar, puede hacer muchas funciones. Y porque es más grande, pensaríamos que es más que la cabeza. Pero un cuerpo sin cabeza, ¿sabe? Bueno, esta semana dábamos una consejería. No, perdón, no esta semana, sino hace algunos meses dábamos una consejería con mi esposa. La esposa estaba ahí con el esposo y la esposa decía, estoy cansada de ser líder en el hogar. He hecho esto. Y así empezó a decir todo lo que hacía. Yo, "Uy". Y el hombre callado, indiferente. Pues tristemente así es, hermano. Cuando la mujer cumple o ocupa el rol del esposo, algún día ella se va a rotar, porque Dios le dio que responsabilidades que ella tiene que cumplir. El esposo tiene que cumplir responsabilidades que él tiene que cumplir. Y porque hay muchos matrimonios de fracaso. Uno, puede ser que se tome un poco los mandamientos y obedece los roles, o se inviertan esos roles. Y es donde viene que fracaso, porque es rebelión directamente con Dios. Rebelión. Por eso, si usted quiere tener un hogar bendecido, entonces la noche ahí, sujétese sin condiciones, esposa. Segundo, no usurpe el lugar de su esposo. Tercero, no tome decisiones de una forma independiente. ¿Escuchó eso? No tome decisiones de una forma independiente. Creo que dice el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus propios maridos. O sea, ella está sujeta a Cristo, ¿sí? Esta mujer, bueno, pues la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia toma sus propias decisiones, bueno, sí, en muchos casos cuando toma sus propias decisiones, sin tener en cuenta a Cristo, va rumbo a qué? Al fracaso. Porque toma ejemplos del mundo y dice, "Sí, esto funciona en el mundo, esto debe funcionar acá, en la iglesia".
¿no? Por eso tenemos la palabra de Dios y tenemos su dirección para guiar a la iglesia conforme a los mandatos del Señor, no conforme a las experiencias del mundo. Y recordemos esto, la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios es plenaria, es completa, no necesitamos nada más. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está ¿qué? Escritas ahí, inspiradas por su divino poder. Todo lo que necesitamos es la palabra. No solamente es inspirada, no solamente es inerrante, que no tiene errores, sino también es plenaria, que es que completamente la palabra de Dios. Ella es suficiente para nuestras propias vidas. Palabra de Dios. No tomes decisiones de una forma independiente. Tomar esas decisiones de una forma independiente traerán problemas. Hermanos, hermanas queridos, si ustedes toman decisiones sin tener en cuenta a su esposo, va a traer problemas, dificultades. Precisamente en otros casos es manipular las situaciones con actitudes incorrectas, indiferencia, ¿sí? Castiga con indiferencia, manipula con lágrimas o pataleta, ¿sí? En vez de pataletas, no. Espero que no. Ore y actúe piadosamente, sin forzar las cosas. Busque mejor, busque lo mejor, evalúe, busque, o bueno, evalúe de lo bueno a lo mejor. A veces solamente evaluamos de lo malo y lo bueno, pero no, evalúe de lo bueno lo mejor. ¿Qué es lo mejor para la familia? ¿Qué es lo mejor? Y no trate de forzar las cosas, sino que ore y pídale al Señor. Evalúe si es un capricho o una necesidad real. Si es algo que nace de su propio corazón codicioso o realmente lo que Dios quiere. Si usted dice, bueno, la verdad es que no sé, pues Dios dice en la palabra, en la multitud de consejeros, que hay sabiduría, hermanos. Qué bendición. Por eso pida consejo a mujeres más maduras bíblicamente. Bueno, que no es madura, pero no maduras bíblicamente. Y se tienen que buscar consejos de personas maduras. ¿No? Guarda tu corazón, hermano, del descontento, de la queja, de la ingratitud, de la amargura. Cuida tu corazón de la rebelión. Y estoy diciendo esto porque en muchos hogares cristianos hay mucho fracaso. ¿Por qué? Porque se toman poco las direcciones del Señor. Hermanas, honra a tu esposo, sirve a tu esposo, sin queja. Porque recuerda que tu hogar es ese nido que Dios construyó. ¿Para qué? Para que en medio del caos, cuando Él llegue ahí, se sienta ¿qué? Amado, respetado. Ese es el lugar. ¿Quieres tener un lugar que refleje a Cristo? Pocos amigos, pero sí, deberías saber. ¿Quieres tener un lugar? Es nuestra responsabilidad. Estos hogares que reflejen a Cristo. Bueno, ahora como es para la pareja, no solamente voy a hablar ahora sí el esposo. Ánimo, hermano. Voy a hacer un poco más duro con esto. Ahora para el esposo, si realmente quieres tener un hogar que refleje a Cristo, hermanos, ¿quieren tener un hogar que refleje a Cristo? Fuerte amén. Amén. Debe ser, amén. Mira lo que dice el versículo 25. Mira lo que dice acá. Y bueno, en la primera, para los varones. Líder, un líder, conforme al corazón del Señor, se sacrifica por sus. Ese líder establecido por el Señor, porque uno quiere tener un hogar que refleje al Señor, refleje a Cristo, se sacrifica por sus hijos. Mira lo que dice acá el versículo 25, lea conmigo, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas mujeres dicen, no, pastor, es difícil sujetarse. ¿Pero qué es más difícil, sujetarse o sacrificarse? Mira lo que dice acá. Maridos, amad a vuestras mujeres.
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está diciendo, pastor, que tengo que ir allá en una cruz y voy a sacrificarse según la Biblia. Y bueno, un hombre tendrá que hacerlo si se lo demanda la situación. Y no dudar. Y sé que muchos de acá estarán dispuestos a sacrificar sus propias vidas por su esposa. Qué bendición. Yo creo que no lo dudaríamos, quizá. Nos llevamos nuestras vidas por él. Pero para muchas mujeres les retiña decir eso que sujetarse. Pero la palabra estar dispuesto a morir por su esposa es dispuesto para servir. Un hombre que muere como lo hizo Cristo estuvo dispuesto a qué? A servirle. Y volvamos a la ilustración del militar. El militar realmente está viendo a su familia en medio de la guerra y él le preocupa a su familia. Él le preocupa a sus hijos. Y le está diciendo, ven, tienes que atender a las instrucciones que te doy, porque puede ser muy peligroso para ti. Es mi responsabilidad cuidarte y estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Pero, ¿dónde vemos con claridad este pasaje? Quiero que vayamos a 1 Juan 3:16, porque aquí nos muestra que es sacrificarnos por las personas que amamos, que amamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3, 16. Militarmente diríamos que poner nuestra vida es poner nuestra vida por otros, por nuestra familia, y entregar nuestras vidas por nuestra esposa y nuestros hijos. Mira lo que dice acá, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí hablando de un tema de hermanos de la iglesia, pero cuanto más su familia. Recuerde que su esposa no es solamente su esposa, es su hermana en Cristo. No solamente es su hermana en Cristo, es la hija de Dios. No solamente es la hija de Dios, es la mamá de sus hijos. Y eso nos lleva a pensar, "Uy, estoy viviendo con una hija de Dios". Yo así me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy tratando yo a la hija de Dios? Y mira lo que dice el versículo 17, es el primero Marcos 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, piense en su hermana, pues, en Cristo, y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios, no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es algo que nos debe llevar a nosotros a pensar, ¿qué necesidad tiene mi hermana en Cristo, mi esposa, que yo no estoy supliendo? Estoy cerrando mi corazón para sacrificarme, para darle a ella vida. Cuando usted invierte tiempo en un discipulado, usted está invirtiendo vida en esa persona. Quizás está sacrificando muchas cosas de tiempo, de descanso, ¿para qué? Para invertir en esa otra persona. En el ministerio podemos estar haciendo eso en el ministerio, pero también con nuestra esposa. Ella necesita esa inversión. Y estamos siendo indiferentes, varones, indiferentes a las necesidades físicas, emocionales, espirituales. Pregunto. Lo material no suple lo emocional. Nunca olvides. Lo material no suple lo emocional. Y mucho menos lo material y lo emocional no suple lo espiritual. Hay esos tres tanques: espiritual, material y emocional. Por lo que mencioné. Bueno, y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad delante del Señor. Tú, mi hermano querido,
Vivir una vida piadosa, un trabajo duro, una vida que se sacrifique por tu esposa, es decir, ¿sabe qué? Estoy dispuesto a invertirle vida a él. Estoy dispuesto a orar por él. Estoy dispuesto a leer la palabra. ¿Y a qué? En mi propia vida contestarle las preguntas doctrinales. Que ya no busque otro recurso. Voy a buscar por acá en internet para solucionar mis temas teóricos. No. ¿A quién le tiene que preguntar a la esposa? Al esposo. Lo bonito es cuando mi esposa me hace preguntas que no todas las contesto. A veces son tan profundas que el Deuteronomio 29 es tremendo. Pero qué bendición, hermano, que podamos nosotros ser esas personas que discipulan a nuestro esposo. Entonces, un verdadero líder, ¿qué, hermano? Se sacrifica como su esposa. Algo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15:23. Porque usted dirá, ay, yo la verdad es que no tengo tiempo. Estoy muy ocupado y llego cansado en la casa. Pues, ¿sabe qué dice 1 Samuel 15:23? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Les tomo un poco la palabra del Señor. ¿Sabes qué dice Nehemías 3:1? Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Si usted quiere tomar un poco esa responsabilidad, algún día estará delante del Señor. Dice, ay, pastor, eso fue para el antiguo pacto, ahora el nuevo. ¿No tiene algo para el nuevo? Aquí, Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Hermanos, si has tomado un poco ese liderazgo delante del Señor, arrepiéntase y pida al Señor que le perdone y Él le va a perdonar, pero que retome ese liderazgo de paso del Señor. Segundo, un líder se interesa en el crecimiento espiritual de su esposa, de su familia. ¿Quieres tener un hogar que refleje a Cristo? Entonces, segundo, un líder se interesa en su crecimiento espiritual, en el crecimiento espiritual de su familia. Miren lo que dice el versículo 26 del versículo 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que dice la palabra acá, para santificarla, para santificarla. ¿Y qué es lo que usa Dios para santificarnos a nosotros? La palabra de Dios, pues sigue diciendo ahí, adelante conmigo. Purificarla con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una, ¿qué? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. ¿Qué tiene nuestra esposa? Mancha y arruga, ¿sí? Como lo tenemos nosotros. Y es una de las evidencias de nuestro trabajo arduo, ¿sí? Si su esposa no ha crecido espiritualmente, ¿sabe de quién es la culpa? Suya, hermano, suya. Porque usted tiene que animar a ese tiempo devocional en el hogar, quitar esas imperfecciones del corazón de su esposo. Es el trabajo de nosotros como esposo. Si hay murmuración en la casa, mi amor, no hablas. No digas nada. Si no tiene algo bueno que decir, guarde silencio. Desafortunadamente, muchos hombres no honran a sus esposas y la menosprecian, las insultan. No se preocupan por sus necesidades, mucho menos por su crecimiento espiritual. No hacen un devocional familiar. No leen libros que les ayuden a vivir como esposos piadosos. No animan a su familia a tener retos espirituales en el año.
Y eso es una total indiferencia de hombres que toman en poco el llamado, ¿sí? Si esto no está sucediendo en la vida de los varones de la iglesia, es una vergüenza. Necesitamos tomar cartas en el mundo, hacer correctivos, pedirle perdón al Señor y avanzar en lo que Dios nos manda. Es el mandato del Señor. Trabajar juntos, animarnos juntos. El alimento espiritual es necesario para la vida del creyente. No solo de pan y grano, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca. Sí. Que nos podamos ayudar mutuamente a conocer lo que Dios tiene para nuestras vidas, para que podamos ser qué? Esos hogares que reflejan Cristo. ¿Vieron que le dice Pablo a Timoteo? ¿Quiere ir un momentico allá? Esta exhortación, Pablo a Timoteo 4, 1 Timoteo 4:13. Varones, deberían subrayar eso en sus Biblias. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos en el presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te siguen. Mira esa exhortación. Ocúpate, ocúpate, no descuides, ten cuidado. Eso tiene que tener un esposo piadoso, que está viviendo conforme a lo que Dios quiere. Ocuparnos de nuestra vida espiritual para que nuestra familia crezca, nuestra esposa crezca en el Señor. Tercero, quiero tener un hogar que refleje a Cristo. El líder manifestará el amor. No solamente con palabras, o mejor, no solamente con hechos, sino una actitud real. Le manifestará su amor. ¿Qué es lo que dice el versículo 28? Así, hermanos, perdón, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, ¿qué? A sí mismo se ama. ¿Y por qué es eso? Recuerden que nosotros, ¿qué? Ya no somos dos, sino ¿qué? Uno. Ya somos una misma carne. Lo que le afecta a ella, me afecta a mí. Lo que le alegra a ella, me alegra a mí. Cuando estamos haciendo algo en la casa, yo estoy aquí todo animado, haciendo esto, y voy a hacer esto, pero ¿qué te parece? Y ella me dice, no, no me gusta. Y ahí se desbarata todo el sí. No tiene sentido que nos guste solamente a una persona, es que nos guste a los dos, y los dos estaremos contentos. Entonces, en el caso de ella me dice, bueno, me gustaría que me fuera de esta manera, de esta manera. Ah, bueno, sí, es la mejor la idea. Mira lo que dice Primera de Juan, yo sé que los he movido muchos versículos, pero Primera de Juan 3:18, ya lo vimos. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No solamente con el pollito que llegan allá a medianoche diciéndole que quieren, ¿sí? Y coma, mijito, despiertes y coma. No, es más que eso, es un esfuerzo por manifestar ese amor a su esposa, honrarle un día especial, suplir sus necesidades, preguntar lo que necesita. Es algo que nosotros debemos estar haciendo siempre, ¿no? Recordarle con palabras cuánto es importante para nosotros. Llevarle flores. Y si no sufre de azúcar, llévenle un chocolate. ¿Cierto? Si sufre de azúcar, pues llévenle una manzanita de guerra. Pero que manifieste su amor. Es importante. ¿Sí? No como lleve los chocolates para que se los coma él, no. Sino que para compartir. Interesante. Entonces manifieste su amor. Voy terminando. Cuarto, cuídelo. Cuídelo. Versículo 29, de Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. ¿Y qué?
La cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Cristo los cuida? Amén, ¿cierto? Dice San Agustín que Dios nunca nos abandona, como aquellos hombres que dicen que lo aman, si lo hacen. Y lo hacen. Él nunca nos abandona, Él siempre es fiel. Porque mira lo que dice también en el 30, porque somos miembros de su cuerpo, imagínate, somos miembros de su cuerpo. O sea, usted nunca va a coger un martillo, va a coger, ¡ay! Se va a pegar un machucón. No. Bueno, a veces lo hacemos sin pensarlo, ¿no? Y nos duele. A veces decimos palabras como hombres a nuestra esposa que les duele. Y a veces que tenemos que pedir perdón. No nos cuidemos. Pregunta por la salud. Pregúntale por la salud. ¿Cómo va su salud? Si ha sacado una cita médica, usted vaya y saque la cita médica. Observe qué le falta, qué necesita. Seguramente unas vitaminas. Pregúntele. Ayúdele para mejorar el lugar donde están viviendo. Para que usted arregle la puerta, arregle la chapa, la gotera, para que pinte, embellezca el lugar en el cual está viviendo. Eso es mostrarle también amor, respeto. Se empeña en involucrar a sus hijos para que también ellos hagan lo mismo. Tristemente los hijos que hoy en día no hacen, solamente están activos para pedir un permiso. En eso están activos, para pedir un permiso. Por favor, me da permiso para ir, pero nunca activos para hacer algo más. El papá debe animar a arreglarlo con gusto, con alegría, para honrar a tu mamá. Le da gustos, pregúntele qué le gusta. Y termino, la honra. Quiere tener un hogar que refleje a Cristo, honra a su esposa, dándole el lugar que le corresponde, como tu esposo. Versículo 31. Por esto dejará hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Mira cómo hace el apóstol, llevando qué? Al primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y los dos serán qué? Una sola carne. Sí, gozoso, saber que los niños entiendan eso. Que debemos honrar a nuestros padres. Que debemos honrar a nuestros padres. Porque es el mandamiento con promesa. El hombre tiene que dejar qué? A su padre y a su madre. Su padre y a su madre. ¿Para qué? Para que se unan a su esposa y sea qué? Una sola carne. Y llevarle a ellos a honrarnos. Es algo que nosotros debemos hacer. Honrar a su esposa, cantándole la canción favorita. Háganle una carta. No piense que es ridículo hacerlo, de unas flores, por el gusto. No hable a sus espaldas, sino que el público honre, dándole gracias por todo lo que. Mira lo que dice el versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, subraya esta parte, ame también así, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Hermanos, de esta manera comunicaremos a un mundo depravado de una forma visible el amor de Cristo por la iglesia. Como les decía anteriormente, cuando hay un hogar que glorifica al Señor, el mundo va a decir que están predicando. ¿Cómo así? Sí, porque Él se está sacrificando por ella. ¿Y de quién lo aprendió? De Cristo por su iglesia. Ella está obedeciendo y sometiéndose a su esposo como qué? Como el ejemplo de Cristo, perdón, de la iglesia con Cristo. Mira cómo predicamos la obra redentora de la salvación. Que creo que podamos ser esos hogares. Amén. Esposas queridas, hermanas en el Señor, que aman a Cristo, puedan vivir para la gloria del Señor. Amén.
Quiero que inclines su rostro un momentito y pidamos perdón si no lo hemos hecho. Seguramente estábamos semana pasada, si más agradecido al Señor por tu esposo, por el esposo que Dios te dio. Quizás, varón, no has agradecido al Señor por la esposa que Dios te dio. La palabra de Dios enseña que al hombre que Dios le da una esposa es porque Dios está contento con él. Y Señor, te damos gracias por tus provisiones. Y permítenos, ahorita que tendremos la Santa Cena, que te honraremos a través de la cena